Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Normandía, ya vamos por el turno 6, hemos pasado el Ecuador en este turno, evidentemente el Ecuador de este escenario 4, que lo tenemos por aquí, ¿vale? No hace falta ya que lo enseñe tantas veces, que yo creo que ya sabéis cómo va el tema. Turno 6, ya no va a entrar ningún refuerzo ni nada. Yo sigo disponiendo de 4 misiones de fuera del tablero de artillería de 105 y 4 misiones más de 75 milímetros fuera de tablero. A los americanos les quedan todavía 3 de artillería, 3 acciones de artillería fuera de tablero. Y bueno, pues un poco de recordatorio de lo que ocurrió en el turno o en el vídeo anterior. Me eliminaron pues a la compañía I, ¿vale? Que es esta de aquí. La eliminaron por completo, esta unidad de blindados, que se fueron a tomar viento. Y tengo aquí mi unidad B, ¿vale? Que está routed, completamente rotita, pero vamos a intentar pues levantarla como sea. También tenemos por aquí ya que entran los refuerzos míos alemanes, y por aquí van entrando también este grupito majete, ¿vale? Que tienen aquí pues en double time, que no van a poder hacer más en este turno. En tal caso sería en el siguiente, en caso de querer hacerlo, que va a ser que no, porque si no van a tener estos unos bonificadores bastante majetes si me disparan. También acordaros que esta compañía C salió por patas, estaban acojonados, o vete tú a saber qué escucharon o qué vieron para poder salir por patas, eso no lo sabremos. Pero bueno, resumiendo esto, vamos a empezar ya con esta activación. Vamos a ver qué nos dice la tabla de prioridad. Vamos a cogerla, que la tengo por aquí. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice que sumen los objetivos y puntos de victoria controlados por la IA. Pues vamos a ver, los controlados por la IA son pues este de aquí. Vale, perfecto, pues tienen 1, 2, 3 y 4 de los 5. Este de momento lo tengo controlado yo, ¿vale? Porque fui el primero en entrar. 5, sí, 5 contra 1. Así que tenemos por aquí que nos dice calcula la diferencia entre 1 y 2. Pues son 5 menos 1, pues son 4, ¿vale? Pues lo venimos aquí y 4. Así que tendrán resistencia. De momento van a tener resistencia y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Unidades que están hechas polvo por parte de los americanos. Pues hechas polvo. Yo creo que esta, la compañía B, la compañía A sigue intacta. Esto, la compañía E no hay problema. Vale, y yo tengo hecho polvo este de aquí. Vale, pues vamos a ver, contar cuántas hay. Pues 1, 2, vamos a ver, 2, 3, 4 y 5. Vale, 5, bueno, este estaba un poco hecho polvo también, yo creo, ¿no? 5, sí, este estaba... No, este no estaba hecho polvo, no. Tienen 5, vale. Y nosotros tenemos compañías hechas polvo, una, así que no cuenta. Pues son 1, 2, 3, 4... y 5, y con este 6, vale, pues el ratio será 1, 1 igualmente, ¿vale? Ratio 1, 1. Vale, pues venimos aquí, vemos que tienen resistencia 1, 1, así que tiene una iniciativa de 4 por parte de los americanos, por parte de la IA, como queréis. Vamos a poner por aquí que tienen iniciativa 4, perfecto. Y con esto pues vamos a poner por aquí turno 6, no sé cuál será la iniciativa, si suya o mía, pero lo voy a poner en el turno 6 para que no se me vaya la pinza. Y vamos a tirar el dadete. Recordar, tienen un más 2 debido a que tuvieron la iniciativa anterior, y además es el atacante en este escenario. Pues 2 más 2, 4. Pues estamos empatados. Pues tenemos que volver a tirar. Venga, vamos a ver. Pues ahora sí que sí, no hay tutía.
tienen ellos la iniciativa. Vamos a ver qué compañía se activa antes, que evidentemente va a ser la compañía B, porque es la que está enfrascada en... Lo diré, vamos a ver. Está enfrascada aquí en el asalto y ya está. Es que no hace falta ni que mire el orden de prioridad, porque, bueno, vamos a mirarlo de todas formas. Fuerza IA apoyando una compañía IA Routed, nada, que puede ser asaltada por fuerza del jugador, nada de nada, ¿vale? Que está routed, entonces nada. Compañía A con al menos 2 o más secciones routed, nada. Fuerza IA con marcador de 2 activaciones. Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado. Vale, pues hasta 3 hexágonos desocupado, pues evidente es la unidad B, ¿vale? Aunque está ocupado, pero está enfrascado, como os dije, en el asalto. Así que vamos a empezar por la parte del asalto. Así que vamos a venir por aquí. Vamos a sacar todo esto. Vamos a ver. Vamos a sacarlo por aquí para ver cómo... Uf, esto está muy jodido. Muy jodido por parte de mis alemanes, ¿eh? Lo tengo chungo, chungo, chungo. Venga, colegas, vosotros vais a poder. Dame un segundito que lo voy a ir apañando por aquí, ¿vale? Y ahora continuamos. Vale, en esta ocasión vemos que tengo por aquí 3, 6, 9 contra 4, que sería realmente un 2-1 a mi favor. Y en esta ocasión la compañía B decide, pues evidentemente, pues que lo pone en las instrucciones, que si puede huir porque no va a ser posible que estos puedan vencer, pues se largan, evidentemente se largan porque no hay posibilidad alguna de vencer. De hecho, como les machaque aquí, pues tal. Lo único es que, claro, al salir de aquí, ellos pueden recibir fuego de oportunidad por mi parte, que yo creo que lo que voy a hacer, no, bueno, si le pego tiros y le indiño, la compañía B quedaría prácticamente rota. La compañía B la puedo romper por completo. La podría romper por completo. Entonces, tal. El problema es que estos de aquí me pueden asaltar y hacerme bastante pupa, pero bueno, iríamos viendo. Vale. Entonces, la IA tomaría esa decisión, ¿vale? Sería cuestión de coger y que la IA saliera por patas. ¿Por qué motivo? Pues porque, como yo os he dicho, tiene completa desventaja por todos lados. Aunque sean veteranos, podrían salir por patas. A ver, dame un segundito que voy a ver cómo quedaría la tabla para cerciorarme si eso sería así o no. La tabla sería un 1-2, ¿vale? Pero se vendría aquí un 1,5, porque son veteranos. Son veteranos y están activando y se Bueno, podrían intentarlo. Sí, yo creía que esto no iba a pasar, pero sí. Vale, pues se van a quedar, van a seguir luchando y van a tirar el dado para ver qué es lo que ocurre. Pues tiran el dado, y sacan un 4. Vale, sacan un 4. Nos vamos aquí a la tabla y pone que es un -1, un 4 a 1,5. Un 4 es una baja suya y una baja mía. Y no hay nada más, porque no hay novatos, ni ingenieros, ni nada. Así que una baja para mí y una baja para él. Esto se va a tomar viento, ¿vale? Una sección. Vamos a tirar para ver qué es lo que pasa con su oficial. Su oficial, nada, no sufre nada. Y vamos a ver que... 1, 2, 3 para una sección de estas. 4, 5, 6 para la sección antitanques, ¿vale? Vale, 6, pues este se le da la vuelta, ¿vale? Yo no tengo que hacer chequeo de moral de ningún tipo. Él sí tiene que hacer chequeo de moral para ver si se larga, se rompe o qué sucede. Perfecto. Pues con esto vamos a hacer el chequeo de moral, que tiene
2 secciones que se han roto, bueno, que han palmado directamente. Son 6 pasos menos más 2, 8 y eran 3, así que son 8 menos 3 igual a 5. 5 menos 7, pues son 2 más 1 de liderazgo, 3. Pues con 3 o menos se quedan, evidentemente. Pues un 12, esta compañía se va al garete. Con un 12, evidentemente, se va todos muertos. Se rompe, se mueren todos, los he destrozado. Perfecto, pues aquí aguantando, vamos aguantando, muy bien. Pues ahora, ¿qué es lo que voy a...? Ahora es mi turno. Mi turno, vamos a poner todo aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerlos todos en reacción. Voy a ponerlo todo en reacción, directamente. No voy a hacer nada más. Nada más. Bueno, puedo intentar proteger aquí. Puedo intentar proteger aquí. O bien ya empezar a venirme aquí. O intentar un asalto aquí. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Ah! No llego. No llego. ¿Y con esto? Con esto podría hacerlo. Un asalto desde aquí. 1, 2 y medio. 1, 2 y medio. 2 y medio. 2 y medio serían 3, 4. 4. Nada. 4 serían 5 y medio. Tampoco llegaría por el pelo de un calvo. Ay, 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 ay. Qué pena. Qué pena, qué pena. Pero sí podría hacer algo. Sí podría hacer algo. Podría intentar tirar un pepino. De 105. Aquí lo tengo bien cubierto. Aquí los tengo bien cubiertos. Puedo intentar... no, un asalto aquí no, pero... Puedo intentar aquí mermar esta parte. Mermar a estos. Perfectamente. Con un pepino de 105. Yo creo que sí. Voy a intentar hacer eso, ¿vale? Como tengo línea de visión con este de aquí, ¿vale? Pues con la primera activación voy a mermar, intentar mermar a la compañía A, esta americana, ¿vale? Encima tiene ingenieros. Para hacer un asalto lo voy a tener jodido. Voy a intentar mermarlos con artillería de 105. Voy a ver si tengo por aquí... sí, lo tengo, de 105, ¿vale? Lo que pasa es que como falle estoy jodido, ¿eh? Como falle puede venir aquí y la podemos liar. Bueno, voy a hacer fuego concentrado, ¿vale? Vamos a tirar el dado. Vamos a tirar el dadete de 6 para ver si impacta. Vamos a ver si impacta. Uy, hay una cosa que no he hecho... Ah, bueno, da igual. Se me pasó antes, Tenían activación alto nivel operativo, así que ese se ha perdido, ¿vale? Así que solo queda un alto nivel operativo por poner. No han tenido doble activación, evidentemente, porque no hay tu tía, pues ha palmado, así que la doble activación no ha valido para nada. Vale, venga, vamos a tirar el dadete para ver si cae el pepino ahí. Venga, pues... Un 1 impacta. Bueno, pues venimos aquí para ver la fuerza que va a tener, ¿vale? Como el calibre es de 105, pues es hasta 120 milímetros, ¿vale? Porque hasta 100 no es, porque lo sobrepasa 120 milímetros, la fuerza es 10, ya que es completa. ¿Vale? Pues fuerza 10 ha impactado directamente ahí. Vamos a tirar los dadetes, vamos a ver si hacen suficiente daño como para destrozarlos. Venga, vamos ahí. Un 4 que va a venir, vamos, cómo va a venir esto. Va a venir cargadito del todo. A ver, fuerza 10, un 4, fuerza 10 de momento, 6 impactos. Vale, vamos a ver. Objetivo en acción arriesgada, objetivo en caballería cargando, nada. Objetivo en paso ligero, nada. MG disparando, tampoco. Objetivo en movimiento, tampoco. Objetivo a pie en hexágono de bosque, no. Cachis. Bueno, objetivo en puente, fuego automático, nada. Vehículos blindados, nada. El disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de bocas. Para la artillería, no, esto no afecta en absoluto. El objetivo está en posición improvisada, objetivo a pie en hexágono de arena, tampoco. El objetivo está en cresta, tampoco. El disparo atraviesa una lista de bocas, aquí no afecta porque es artillería fuera de tablero. 6 pasos
o más de infantería, así que es un -1, son 3 puntos y ya está, ¿vale? 3 puntitos que se vienen aquí, fuerza 10, con lo cual son 6 impactos, entre 3, pues 2 impactos que se van a comer esa compañía A. Pues va a venir de lujo. Vamos a quitar ya el marcador. A ver, vamos a ver. Como estos son diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Venga, pues 2. Pues 2. Venimos aquí y lo mismo de antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues venga, otro 2, otro impacto. Y esto es lo que ha hecho el... lo diré, mi oficial, ¿vale? Que ahora sí me puedo mover y hacer más cositas. Voy a usar un dado de 4 caras para representar los que me quedan de fuego de artillería de 105, ¿vale? En este caso me va a quedar 3, así que ahí lo dejo representando, ¿vale? Un 3. Y ya está. Ya lo tenemos apañado, pero apañado del todo. Muy bien, pues vamos a ver cómo continuamos con la sección D. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo intentar hacer un asalto aquí, lo que pasa es que no me va a convenir. Primero porque son veteranos y segundo porque tiene ahí un... A ver, los ingenieros tienen lanzallamas. Al tener lanzallamas tienen un bonificador de -1, entonces tampoco me interesa. Lo tengo ahí bastante jodido. Pues haga lo que haga, de todas formas no llego a nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía, a ver, ¿qué hacemos? ¿Pego tiros aquí o pego tiros aquí? A estos. A la compañía E. La compañía E está prácticamente nueva, ¿vale? Si hago fuego aquí, pues tengo un +1 de aquí, más otro +1 de esto. Y si hago fuego aquí, tengo lo mismo, un +1 por el bocas y un +1 más a esto. Lo que pasa es que aquí ya tienen pupas. Y si puedo mermarlo un poquito más, yo creo que vendría fenomenal. Yo creo que sí. Voy a intentar mermar. Vale, voy a disparar aquí, ¿vale? Voy a intentar mermarlos, como sea. Pues son 6, 12, 18, 18. Vale, pues son 18. Pues venga, 18 contra la compañía A. Pues tiramos el dadete. Y sacamos un 10. ¡Buah! Esto es muy alto. 18, hemos sacado un 10. Son 3 impactos. Ahora los bonificadores, pues a ver, objetivo de movimiento nada, objetivo en puente nada, 6 pasos, ya no... Sí, tienen 6 pasos todavía, tienen 6 pasos, así que sería un -1 y ya está, o sea, serían 10, 18, sería aquí, serían 9 y ya está. Atraviesan 1 o 2 hexágonos más el bocas, pues nada, pues son... pues nada, me quedo... A ver, que me estoy haciendo un lío. Vamos a empezar de cero. Objetivo en acción arriesgada nada, objetivo en paso ligero MG disparando nada, objetivo en movimiento tampoco, objetivo a pie en hexágono de bosque tampoco, objetivo en puente de fuego automático. Estos no tienen fuego automático, yo creo. A ver. No tienen fuego automático. Vale. A ver, objetivo en puente, fuego automático nada, vehículos blindados nada, disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de 0,5, así que es un +1, ya son 11, vale. Y a ver, el objetivo está en posición improvisada nada, el objetivo está en cresta, disparo a una lista de bocas, así que es otro +1, pero tiene 6 pasos o más, así que es un -1. Pues ya está, o sea, 6 y 4, 10, +1, 11, 11, nos vamos a 18, son 2 impactos que no hago absolutamente nada, vaya, qué fastidio, pues no pudo ser, pues nada, pues le ponemos esto ya como finalizado, este de aquí, pues por lo menos la artillería hizo, pues mira, tenía que haber tirado otro pepino.
Así de claro. Si hubiese lanzado otro pepino, a lo mejor hubiera tenido suerte y le hubiese hecho más pupita y haber reventado esa compañía y a tomar viento. Vale, pues vamos a ver por orden de iniciativa qué es lo que va a hacer la IA en este caso. Pues vamos a por nuestra tablita de iniciativa. La tenemos por aquí. A ver, voy a quitar esto, que estorba un poquito. Y vamos a ver, fuerza IA apoyando una compañía IA. Nada, compañías IA con al menos 2 o más secciones routed. De momento no hay ninguna que esté routed. No hay ninguna routed. Vale. Fuerza IA sin marcador de reacción. Vale, pues sin marcador de reacción tenemos la compañía A, E. Esta A también, la D y la C. Hasta 3 hexágonos de distancia de hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Entonces tenemos la E y la A, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Que puede haber coordinación entre los dos oficiales, ¿vale? Estos dos oficiales puede haber coordinación porque ambos están cerca, entonces puede haber coordinación. Vale, pues entonces cogemos y ¿qué distancia tenemos? 1, 2, 1 y 2, ¿vale? 1 y 2. Entonces tenemos que sacar del liderazgo, tienen 1, pues tienen que sacar 1 o menos, que va a ser imposible. Imposible sacar 1 o menos. 1 o menos. Un 5, así que nada de nada. No hay coordinación, así que se va a activar la compañía. Pues, ¿qué compañía se puede activar? Porque no lo había dicho. No lo había dicho. Pues la compañía A, mismamente. Da igual, en este caso da igual el orden. La compañía A se activa. Así que vamos a tirar el dadete de 10. Venga, que ya se está haciendo aquí. Están pasando las horas. Ya mismo vuelve otra vez. Nos estamos acercando a la hora de comer. Y ya la cosa va cambiando porque hay mucha intensidad de disparos. Está siendo todo muy intenso. Saca un 4 a alto nivel operativo. Vamos a ver si tiene doble verificación. No, perdón. Perdonad, si tienen doble activación, tienen que sacar uno o menos y te sacan un 7, con lo cual va a tener doble activación esa compañía A, que veremos en qué acaba todo esto. Entonces, compañía saca un 4, han sufrido varias bajas gracias a la artillería alemana o de mis alemanes, que pudieron hacer suficiente daño como para que no puedan realizar un asalto a esta compañía A que tengo en la ciudad, que les va a venir de lujo, para que así quedan atrincheradas y ese punto de victoria no se quedan con ello. Entonces vamos a ver, vemos la tablita, que no la encuentro, la dichosa tablita que está aquí, jopetas, que no la encontraba. Y tenemos por aquí en esta parte que compañías con moral reducida, ¿vale? Y secciones con una baja. Hemos dicho que ha sacado un 4, sí que es una orden de asalto. Para asaltar tendría que asaltar a esta compañía de aquí, ya que al resto no llegan. Entonces se las ve venir, esta compañía americana las ve venir y dice: hostia, si asaltamos, que no tenemos suficiente fuerza, la vamos a pasar bastante mal. Entonces vamos a intentar cambiar de estrategia, porque el asalto sí está bien pensado, pero no lo vemos factible. Entonces, orden de asalto, selecciona, pues no hace falta, ya lo sabemos, que es la compañía A. ¿Se puede alcanzar el objetivo en una sola activación? Sí. Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. No puede atacar con mínimo factor de fuego. ¿Vale? Bueno, sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Vamos a ver. Este tiene 6 y 5, 16. Sí, puede atacar con mínimo factor de fuego aquí. ¿Está en terreno defensivo? Está en terreno defensivo. ¿Está con actitud defensiva? No. No está actitud. Sí, está con actitud defensiva, sí. Están con actitud defensiva. Acordaros que tenía actitud defensiva con nivel 4, así que puede disparar perfectamente, así que va a realizar el ataque
hacia mi compañía A. Pues van a coger, van a tirar los dadetes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues sacan un 5. Un 5, madre mía, un 5 que lo voy a tener ahí súper complicado. Lo bueno es que, bueno, sí, van a tener una bonificación porque aún me quedan ahí 6 pasos, si mal no recuerdo. Ahora le echamos un ojo. Vamos a ver, tiene un go por aquí, este que está dañado, este también tiene un impacto. Vale, este tiene otro impacto, el de abajo también tiene otro impacto. Vale, no, tiene 2 impactos, con lo cual no hay 6 pasos. El de abajo tiene 2 impactos, perfecto. Pues entonces ese bonificador de 6 pasos o más no les va a valer. Vale, perfecto. Entonces hemos dicho, han sacado un 6, ellos tienen 15. Esa unidad es veterana. Vamos a probar, vamos a verlo porque no recuerdo si son veteranos. Ingenieros, vale, son 3 ingenieros y el oficial sí son veteranos, vale, son veteranos, con lo cual pues ya está, pues como son veteranos, pues disparan 15, vamos a ver, perdonad, que coja por aquí, en la tabla del, en vez del 14, la del 16, y han sacado un 5, vale, 16 han sacado un 5, así que son 7 impactos. Perfecto, entonces, el objetivo en acción arriesgada nada, objetivo en paso ligero tampoco, objetivo en movimiento tampoco, y MG disparando no tienen MG ni tienen nada. Objetivo en puente, fuego automático, sí tienen fuego automático, así que sería un -1. Vehículos blindados en el mismo hexágono, nada. El disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos en nivel 0,5, no atraviesa. El objetivo está en posición improvisada, objetivo a pie, nada. El objetivo está en cresta, disparo atraviesa una arista de bocas, tampoco. Y 6 pasos o más tampoco, así que nada, es solamente un -1 por el fuego automático. Entonces serían 4 con 16, sigue siendo 7 impactos, entre 5 es 1. Pues un impacto, aquí es muy difícil que me hagan daño. Un impacto que me voy a comer, que va a ser pues para esta unidad o para esta otra, lo mismo da, que da lo mismo, ¿vale? Bueno, pues un impacto más. 2, 4, pues tengo que hacer chequeo, ¿vale? Tengo que hacer chequeo de moral, porque sobrepasan 1 los impactos respecto a la cantidad de secciones que tenía al principio. Son 2, 4 y 1, 5, no, sobrepasan 2, entonces 8 menos 2, 6, pues tengo que sacar 6 o menos, si no se me rompe. Venga, un 4, siguen ahí luchando. Bien ahí, están con la moral muy alta, saben que aquí tienen todas las de ganar, o por lo menos eso creo, o quieren pensar que tienen todas las de ganar, y vais a ver que va a ser así, como los alemanes están ahí atrincherados diciendo, vamos, venid aquí, que os vamos a dar pa'l pelo. Pues entonces es mi turno. Vuelve a ser mi turno antes de que a ellos le toquen la doble activación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo intentar volver a machacar aquí con un pepino de 105 y a ver si hay suerte. Pues venga, vamos, tenemos aquí 3, vamos a dejarlo en 2. Pepino de 105 con 1, 2, 3, ya sabemos cómo funciona, tenemos un -1. Pues son 3 menos 1 de artillería alemana, porque tiene ese bonificador, así que sería un 2, así que impacta. Como tiene fuerza 10, así que sacamos dadetes. 4 y 3, 7, 7, 7, 7, 7 y vamos por aquí. 7, fuerza 10, sacamos un 7, tiene 6 pasos, así que sería 4, lo mismo me da, ¿vale? Entonces, un impacto que se van a comer y en esta ocasión va a ser impactado este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Vamos a ver dónde está lo de los impactos. Aquí. Perfecto. Hay una cosa que se me ha olvidado, que es como este ha disparado aquí, tengo que ver si mi oficial se ha ido al garete, ¿vale? Pues nada, sigue aguantando. Como he sufrido solo un impacto,
pues nada. Perfecto. Pues venga, vamos a tirar ahora por este oficial a ver si ha sufrido el impacto del pepino, que esperemos que sí. Triqui, pues no ha sufrido ese impacto, con lo cual sigue aguantando. Pues voy a volver a disparar aquí otra vez, ¿vale? Ya solo me quedaría un disparo más de 105, a ver si le destrozo. Pero vamos, pero bien destrozado. Pues venga, tiramos de adete. Un 3 menos 1, pues son 2. Perfecto. Acordaros, fuerza 10. Y... un 8. Un 8 menos 1. Porque todavía sigue teniendo 6 pasos. 8 menos 1, pues... A ver, 8 menos 1 son 7. 7, fuerza 10. Son 3 impactos entre 3 a 1 que se comen. Bueno. Había que intentarlo para intentar mermar todo lo posible esas unidades. Vale, pues voy a dejar esto por aquí. Entonces, ¿a quién le va a tocar? Venga, pues al ingeniero este... Pues vamos a ver. Al ingeniero este... 1, 2, 3 y al resto 4, 5, 6, ¿vale? Vamos a ver. Oye, este no es. Pues 1. ¡Hala! El ingeniero se come el impacto, ¿vale? Venga, dame un momentito que lo coloque. Bueno, pues ya está colocado. Vamos a tirar para ver si el oficial ese sufre daño. No, con 10 no va a sufrir daño. Bueno, pues ahí está, que claramente la salva de esta artillería ha intentado mermar todo lo posible, pero no llegó a hacer gran impacto. Pocos han caído, una pena. Una verdadera pena, pero bueno, ahí continuamos luchando y ellos también parece ser que quieren seguir aguantando aquí. A ver cuánto, a ver, a lo mejor tienen que hacer chequeo de moral. Son 2, 3 y 4. Sí van a tener que hacer chequeo de moral porque no tengo ninguna A por ningún lado más, ¿verdad? De estos no. De estos sí que no. Vale, pues tienen que hacer chequeo de moral. Porque han sufrido más impactos que la cantidad de tropas que tenían. Bueno, de tropas, de secciones que tenían. Hay que restar 1, así que 8 menos 1 son 7. Pues son 4, así que se quedan donde están y siguen aguantando. Ahora es turno de ellos para ver qué es lo que hacen. Vamos a tirar el dadete de 10 y que sea lo que tenga que ser. Pues venga, un 8. Creo que esto será una orden de asalto o vete tú a saber, porque como tiene 2 impactos, pues no estoy seguro. A ver, secciones con 2 impactos es un 8. Acordaros que estamos aquí 3 hexágonos de distancia, ¿vale? Pues es una orden de ataque, ¿vale? Una orden de... perdonad, que me he ido yo aquí. Secciones con 2 bajas, es una orden de retirada. ¿Para dónde se van a retirar? Pues evidentemente fuera de la zona de aquí, de control, ¿vale? De esta zona de control suya. Esto lo voy a retirar, este marcador ya no va a hacer falta. Y este también lo voy a retirar porque ya no lo vamos a utilizar en este turno. Pues entonces se retirarán hacia el lugar donde estén con más protección, que va a ser aquí. Pues sería 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 4,5 y 4,5, 5,5, 6,5 no llegan. Vale, pues entonces se retirarán hacia... ¿hacia dónde? Porque, claro, ahora van a tener bastante complicado. Pues podría haber 1,5... A ver, 1,5, 2,5... 2,5... 3,5... 3,5, 4,5... 4,5, 5, 6,5... Pues lo van a tener súper complicado para moverse. Súper complicado. Pues solución a esto sería volver pues 1,5, 3,5, 3,5, 4,5, nada. Bueno, aún así, si yo lo muevo por aquí, van a estar protegidos tanto por esto como por esto. Ya sería un +2, ¿vale? Entonces podría venir aquí 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 4,5, 5,5. Vale, pues podría moverse aquí. Vamos a contarlo bien. 1,5,
2 y medio, 3 y medio, 4 y medio, 5 y medio, hacen doble movimiento para cubrirse el culo, ¿vale? Aquí terminan con el culo bastante bien cubierto. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a poner esto como finalizado, ¿vale? Y ya sería mi turno. Voy a ver qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. Y vamos a ver que esto ya va cambiando el escenario, va mejorando. Madre mía, de qué manera, como mis alemanes aquí aguantando, ahí luchando, lanzándole pepinos, acojonados que están ahora mismo los alemanes que no saben qué hacer. Perfecto, esto me va a venir muy bien. Pues venga, es mi turno, vamos a ver qué es lo que hacen. Pues siendo mi turno, como dije antes, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Permitidme una cosita, que tengo que hacer un cambio, que en el vídeo anterior se me ha pasado y me he dado cuenta justamente ahora, menos mal, porque no ha implicado absolutamente en nada de lo ocurrido en todo lo que llevamos de turno, que es que ciertas fuerzas que han entrado en el turno anterior, ¿vale? En vez de entrar por el 1503 y demás, que es donde yo los había metido a todos, habían entrado por el 1513, 14, o sea, por el 14, 15 y 16, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Entran por el turno 5, por el 14, 15 y 16, el oficial con la infantería con MG, ¿vale? Que lo tengo por aquí, tanto la compañía F como la compañía I y la compañía K, que es justamente los Panzer estos majetes, el H-35 y el H-39. Aparte de que tenemos 4 misiones más de artillería de 75 milímetros, ¿vale? Entonces, como esto no ha afectado para nada al desarrollo de este turno, pues permitirme que haga esa pequeña corrección. Lo que he hecho ha sido mantener aquí el double time, que ya lo tenía cuando estaban aquí en la parte norte. Y pues estos de aquí, evidentemente, estos Panzer, pues se han movido con movimiento operacional, y desde el 16, que serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿vale? Acordaros que estos tienen 8 de movimiento y el operacional me da 4 puntos de movimiento más adicionales. Estos de aquí, bueno, evidentemente no hace falta que os diga por dónde fueron, porque ya se ve que fueron por aquí, 14, por el 14, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Se queda aquí, 5, 6 y estos quedarían con doble time. Y después estos de aquí, por lo mismo, 1, 2, 3, 4... y 5, ¿vale? Estos no quedan con double time, así que todo correcto, están sin activar este turno, todo bien. Yo creo que ya podemos continuar porque he solventado el problemilla este problemilla que se me había pasado, pero por completo. Así que perdonadme. Y continuamos. Venga, mi turno. Vengamos a ver, este está siendo ya una mañanita un tanto larga. Una mañanita un tanto larga para nuestras tropas y más larga para los americanos, que encima se están largando porque están viendo las orejas al lobo. Entonces, ¿qué es lo que puedo efectuar aquí? Ya visto la disposición de mis tropas, yo creo que podemos hacer que o bien el Stug y demás penetren ya por esta zona, o bien intentar mandar a estos por aquí. Lo que pasa es que estos están en reacción, no creo que me hagan mucha pupa, pero reaccionar, este sí podría reaccionar aunque esté fuera de mando, ¿vale? Podría reaccionar perfectamente. Estos podrían reaccionar, sí, estos pueden reaccionar también, aunque sea a mitad de fuego, y aquí me podrían fastidiar bastante, pero bastante mucho. Pero bastante mucho. Entonces sería movimiento 1, 2, 3. Joder. Pues lo tendría súper complicado, súper complicado. Porque aunque no parezca que estos estén aquí, me fastidia un montón. Pero un montonazo. Bueno, lo único que se me ocurre es... a ver, dejar de momento a estos para ver qué es lo que hacen. Ay, dame un segundo que piense. Vale, pues ya sé lo que voy a hacer. No voy a mover ninguna tropa de aquí, sino lo que voy a mover va a ser estos tanques, ¿vale? Pues de puta madre, que tienen 10 de movimiento.
y tienen fuerza 4 todos de disparo, así que me voy a mover hasta aquí y voy a disparar a estas secciones, a tomar viento. Puedo hacerlo. Voy a tener un penalizador de +1, pero se puede hacer con movimiento táctico, ¿vale? Que no es lo mismo que el movimiento operacional. El movimiento táctico sería utilizar el propio movimiento de estos blindados, que nos venimos aquí, que todos tienen 10, son 6 por saltar el volcán, 2 que vale la zona esta de siembra, otros 2 que vienen aquí y ya está, pues 6 y 2 8 y 2 10. Vale, pues 10, todos tienen fuerza 4, como veis aquí. Factor de fuerza 4 con 4 de distancia, así que no hay ningún problema. Y no hay ningún problema con la línea de visión, ¿vale? Porque del centro al centro del hexágono ven sin problema ninguno. Pues venga, vamos a tirar, son 12. Vamos a coger nuestra torre guapa. Son 12, vamos a ver, 12 y... Me cago en la puta miseria. Vale, o sea, ni lo miro. Con un 12 hemos fallado. Ni lo miro, porque encima teníamos un +1. 12. Ni lo miro, ¿vale? Los tenemos por aquí, 12, tendríamos un +1. No sé si habría algo más, yo creo que no. Joder, sí que esto es muy mala suerte, macho. Malísima, pero malísima suerte. Vale, pues nada, pues el turno de estos. Joder, después de tanto pensar a ver qué iba a hacer, va y me fallan los dados, colega. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dispararon y los disparos se fueron por ahí a tomar viento. Entonces este oficial me parece que donde pone el oído pone el pepino, porque no hubo forma de que acertasen los blindados. Perfecto, pues venga, turno de estos americanos. A ver qué es lo que hacen. Dame un momento que coja la tablita de activaciones. A ver si la encuentro por aquí. Y dice así, vamos a ver, fuerza IA apoyando una compañía routed, nada de nada, no hay ninguna compañía routed de momento. Fuerza IA con marcador de 2 acciones, nada de nada. Fuerza IA sin marcador de reacción, ¿vale? Tenemos estas de aquí. Y espérate, fuerza IA sin marcador de reacción, vale. Aquí hay una fuerza IA que es la E, creo recordar que estaba la E, la C, vale. Entonces la C y la A y la... Vale, y esta es la E. La única que está es la D, sería la D. Y aparte me dice que hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Vale, pues hasta 3 hexágonos, 1, 2, 3, nada, está muy lejos. Vale, pues ahora fuerza IA sin marcador de reacción. Vale, hasta 3 hexágonos de distancia fuerza del jugador con un hexágono sin marcador de finalizado. Sin marcador de finalizado hasta 3 hexágonos, nada, se van todos de la escala. Y ahora... sin marcador de reacción, hasta 3 hexágonos de distancia de fuerza del jugador con un hexágono con marcador de finalizado que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Pues en este caso, en esta situación, más bien, pues sería este, que sería el más cercano, pero aún así hasta 3 hexágonos, nada de nada. Muy bien, pues continuamos. Fuerza IA más cercana a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Fuerza IA más cercana, pues este de aquí. Estos de aquí, se va, pues la compañía E se va a activar. Pues yo me lo imaginaba que se va a activar la compañía E, es nivel operativo medio, ¿vale? Nivel operativo medio porque tienen finalizado 1, 2 que había palmado 1. Vale, pues nivel operativo medio, tiramos el dado de 10 para ver qué es lo que hacen y esto me ha jodido, pero bien. Joder, esto, que el tanque me haya, que los blindados me hayan fallado, la hemos piciado. Un 8, vale. Una orden de... Vamos a ver, venimos por aquí. Nivel operativo medio, no tienen ninguna baja, así que vienen por aquí. Es una orden de ataque. Vale, perfecto. Hemos dicho que empezábamos por estos de aquí. Si no lo he dicho, pues lo digo ya. Orden de ataque 6 y 3, 9. Creo que tienen 9 o son 4. A ver de cuánta fuerza es esta.
son... Vale, es de 3, pues 9. No pueden hacer ataque de mínimo factor de fuego. Pues veremos cómo se lo montan. Orden de ataque. Selecciona un objetivo de ataque. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? Sí. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego? No hay. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Es que no pueden hacer mínimo de ataque porque no llega, no tienen suficiente fuerza. ¿Tiene la actitud defensiva? ¿Resistencia mayor que 0? Sí. Pues se quedan en reacción. O sea que no se pueden mover a ningún lado porque como pueden ver, pero no pueden realizar ataque. Así que se quedan en reacción. Vale. Estos se quedan en reacción. Pues esto me va a fastidiar también que se queden en reacción. Vale, pues entonces hora de este oficial que también está un poco acojonado. Vamos a ver si... Sale por patas, sería la pera limonera, pero lo dudo. Venga, vamos a tirar la DT de 10, saca otro 8 y volvemos a lo mismo de antes. Así que le voy a poner directamente el de reacción, que es lo que va a hacer este oficial con su compañía. Eso sí, se ha activado todos y se puede activar ahora este oficial para disparar sin ningún problema, porque podría dispararme aquí, ¿vale? Con su artillería de 75 milímetros. ¿Por qué aquí? Porque en estos blindados, a estos blindados no los va a poder hacer ningún factor de penetración, y estos de aquí no tienen línea de visión, y estos de aquí tampoco tienen línea de visión, ¿vale? No hay línea de visión ninguna. Con lo cual, pues aquí, evidentemente, aquí hay línea de visión. No hay línea de visión. No tiene línea de visión. Entonces no va a poder hacer disparo. No va a poder disparar. No va a poder disparar. Claro, si estuviese adyacente sí podrían ver. Sí podrían verlo. Pero, vale, pues se queda en reacción. No va a poder activar su artillería. Eso nos va a venir fenomenal. Muy bien. Pues ya hemos gastado uno de los 4 posibles. Pues es mi turno. Vale, pues perfecto, perfectísimo. Lo que voy a hacer es... ¿Qué voy a hacer yo? Ahora sí que... Si se hubiesen activado alguno de estos, podría haber hecho más cositas. Podría haber hecho bastante más cositas. Pues... Jopetas, vamos a ver. 1, 2... 3, 4... A ver, no. 1, 2, 3, 4... 4, 5 y medio. No podría hacer un asalto. 4, 5, 6... Pero estos podrían reaccionar igualmente. Si reaccionan me van a machacar. Vale. Y si yo muevo estos de aquí, pues tendré a lo mejor más oportunidades, aunque solo tengan fuerza 6. Pues serían... A ver... 1, 2, 3... 4, 5. Vale. Me podría poner aquí, pero no me atacarían. Vale, perfecto. Pues me voy a poner aquí, ¿vale? Y estos no podrían reaccionar porque el factor de fuerza pues no da, porque este es un divisor de 3 y para que pudieran atacar creo que tenía que ser de 8 o más, efectivamente. Entonces estos no van a reaccionar. Bueno, pues aquí ya finalizo mi turno. Ponemos por aquí. Mis alemanes ahí se están ocultando para intentar llegar lo antes posible a la ciudad otra vez y tomarla por la fuerza, como sea como sea. Pero tenemos que ir a por ello. Vamos ahí, colegas. Muy bien, venga, es momento de los americanos, que le toca a la sección A, C o D. Así que ya veremos a quién le toca ahora mismo. Hasta 3 hexágonos. Bueno, estos de aquí nada de nada. Fuerza IA más cercana a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Vale, en este caso la más cercana va a ser la fuerza C. Vale, pues estos de aquí. Muy bien.
Pues nivel operativo medio, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y vale, pues nivel operativo medio, vamos a ver qué hace primero la ametralladora. Un 6, vamos a quitar el marcador de reacción de momento. Un 6, un 6, un 6. Coño, ¿dónde tengo yo aquí? Aquí lo tengo. Vale, un 6 lo tenemos por aquí. Como es... Perdonad, es aquí. Que me he ido yo. Antes le he dicho... ¡Ay! Que he cometido antes un fallo. Vale. Que tenemos que ver la tabla de abajo, que es de resistencia, no la parte de arriba. ¡Ay, madre mía, que se me ha ido el panchito! Bueno, perdonadme, ¿eh? Vale, aquí... A ver, ¿qué tenemos? Secciones con 2 bajas, hemos sacado un 6, así que sería movimiento defensivo. Porque 3 hexágonos, ¿no? 1, 2, perfectamente, hasta 3 hexágonos de distancia, así que me ven y yo les veo, más o menos, sí. Pues venga, movimiento defensivo. Vamos a ver qué nos dice el movimiento defensivo. Le damos la vuelta y nos dicen una orden de ataque. O sea, una orden de movimiento. ¿Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Puede hacer un asalto seguro? Tampoco. Selecciona un objetivo de movimiento. Bueno, pues cualquiera de estos es bueno. Este de aquí, por ejemplo. ¿El movimiento es seguro? Pues sí, ahora mismo el movimiento sí sería seguro. Sí, pues mover hacia ese hexágono. Vale, pues entonces esto se puede mover aquí sin ningún problema. 1 y 2, por ejemplo. Vale, ahí se quedarían. Y ya está. O sea, ese ya quedaría finalizado. Vale. Y ahora tocaría a las secciones de este oficial. Que veremos. Tracatrá. Un 2. Un 2. Que dice así. Un 2. Y tiene por aquí. Yo creo que tiene bajas tochas. A ver. Sí, tiene bajas bastante grandes. Pues venimos aquí, se ponen en reacción, ¿vale? Se ponen en reacción, ¿vale? Un momentito que creo que la he piciado. ¿Dónde tenía este? La tenía yo creo que aquí, ¿no? Vale, sí, estaban dentro de mando. Vale, entonces, estos se van a quedar en reacción. No, porque están fuera de todo, vale. No les veo, ni les ven, ni les oigo, ni nada por el estilo, así que estoy fuera de localización, así que es una orden de reacción igualmente, ¿vale? Sí, orden de reacción, perfecto. Pues se quedan ahí reaccionando, estos siguen acojonados, diciendo, uy, que se ha metido por ahí la MG, lo sé, ahora el problema es que no va a poder dar órdenes y le van a machacar todo lo que quieran y más. Perfecto, a pobres americanos estos. ¡Ay, qué penita me está dando! No veas tú de esta jugada que está haciendo la IA, que me está sorprendiendo mucho, porque se está chantando, no quiere sufrir muchas bajas en este escenario. Ya veremos cómo termina todo esto. Espero que bien para mí, por lo menos poder ganar algún escenario majete. Muy bien. Pues vamos a ver, solo le queda la compañía A y la compañía D, así que ya sería mi turno. Lo que voy a hacer, voy a mover ya los blindados. Estos blindados los voy a mover. No, voy a empezar por la compañía F. Sí, yo creo que vamos a empezar por la compañía F, que ahora mismo. A ver qué tenemos por aquí. Compañía E. Ah, vale, se me olvidó activar al grupo pero bueno. Ahora, pues mira, voy a hacerlo ahora, ¿vale? Porque se me había pasado. A ver qué hace el E, que era también nivel operativo medio, ¿vale? Tiene un 4. ¿Había sufrido alguna baja? Yo creo que no, pero estaba fuera de mando. Ah, vale, antes de activarlo hay que tirar los dadetes para ver si hace algo o se queda en su sitio. Perdonad, se me ha pasado a mí eso. 8, con 8, vale, con 8 o menos. Pues 7, vale, sí se activa. Había sacado un 4, creo, un 8, ya no me acuerdo qué había sacado. Venga, voy a volver a tirar porque ya no me acuerdo. Un 6, venga, un 6, nivel operativo medio. Y
lo tengo ahí al alcance, aunque no en línea de visión. Entonces hasta 3 hexágonos de distancia, sin bajas, es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar. Pues venga. Perdón, una orden de ataque. Ataque-reacción. Vale, es una orden de ataque-reacción. Vale, pues... ataque-reacción. Vale, dame un segundito. Vale, va a intentar atacar. A ver, como es su primera activación, por eso puede atacar. Si tuviese una segunda activación, pues ya sería reaccionar en caso de que no pudiese atacar, ¿vale? Pues a ver, seleccionar un objetivo de ataque no lo hay por ningún lado, así que poca chicha va a poder hacer. ¿Hay objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No, está en terreno defensivo. Sí, está en terreno defensivo. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego? No, no hay línea de visión por ningún lado. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Es que no puede hacer con mínimo factor de fuego, pero sí hay otras zonas, por ejemplo ahí sí podría moverse. El movimiento... ¿hay terreno defensivo disponible? Sí, hay terreno... para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. Es que para hacer eso tendría que venirse hasta aquí. ¿Podría hacerlo? Pues 1, 2 y 3 perfectamente. Podría hacerlo. Sí. ¿El movimiento es seguro? Sí, pues mover hacia ese hexágono. Vale, perfecto. Pues estos de aquí, estos quedan ya dentro del mando. Y esto de aquí se van a poner todos juntitos, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, pues ya está. Todos apañados. Apañados y apiñados. Esto a mí... esperar un momento. Que estos están en reacción. Y este está finalizado. Vale. Vamos a poner ahí reacción y finalizado. Perfecto, muy bien. Vale, pues ya está. Yo ya había movido. No he movido. Me toca a mí. Sigue tocando a mí. Venga, el operativo medio. Me tocaría a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Pues lo dicho. Puedo venirme por aquí. 1, 2, 3, 4. 4. Es que lo tengo complicado, macho. Es que lo mire por donde lo mire, está súper complicado esto. Súper complicado. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Vale, 4. Ya, el problema es que aquí me tendría a tiro. Perfecto. Y me haría de todo, pero vamos. Me haría de todo. 4 y 1, 5. Aquí tendría un divisor de 3. Me podría intentar hacer un asalto. Ay, madre mía, qué complicado. ¿Cómo se me ha complicado esto de mala manera? ¿Cómo se me ha complicado? A ver, darme un momento que piense a ver qué puedo hacer. Vale, se me ha ocurrido una estrategia que he estado viendo por aquí. A ver qué es lo que había movido, que ya no me acordaba. Estos están routed. Y por aquí tengo a esta compañía. Y por aquí tengo... Coño. Perdonad, que lo había dejado yo así. Y este de aquí y este de aquí. Vale, lo único que se me ocurre es... voy a mover los blindados. Porque puedo atravesar por aquí. Ya que aquí no hay 9 pasos. No hay 9 pasos, ¿no? No, son 6 pasos. Y por aquí tampoco hay 9 pasos. Así que no habría ningún problema. Voy a mover estos blindados que tienen movimiento 8. Voy a hacer movimiento... Puedo hacer movimiento táctico. Son 2, ¿vale? ¿Cuánto sería movimiento por cadenas en carretera? No sé si son... A ver... Por carretera 0,5. 0,5. Entonces son 2. 2, 2, 2. 2,5. 3, 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 5,5.
5 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 7 y medio. No, lo que voy a hacer va a ser pues vamos a hacerlo de otra manera. Vale, mirad, ya lo tengo pensado. Voy a venir aquí, 2. Vale, movimiento de 2. 2 hasta aquí, 2. 2 y medio, 3 y medio, perdón. 2, 2 y medio, 3, 4, 3 y medio, 4, 4 y medio, 5, 5, 5 y medio. Y voy a hacer esto así, ¿vale? Voy a dejar esto ahí y esto aquí. Y lo que voy a hacer es que van a disparar todos. Van a disparar todos. Todos, toditos, todos. Esperar un momento. No, pero es que si lo hago así, no voy a poder hacer grupo de fuego. No voy a poder realizar un grupo de fuego. Y esto va a ser una faena. Esto va a ser una gran faena. Vale, pues lo voy a dejar todos juntos, a tomar viento. De hecho voy a coger, me voy a venir hasta el punto este de control. ¿Vale? Hasta este punto de control. Y listo. A ver, darme un momento. Que los coloque bien. Y vamos a disparar con todos los que tengo aquí. Tendré un +1, ¿vale? Pero lo tengo que intentar. A ver si puedo diezmar un poquito esta tropa de aquí, porque si no me va a machacar. Son 3 y 3, 6 y 3, 9. Vale, pues 9, vamos a ver, vamos a colocarlo así medianamente. Tengo un +1 por disparar. Hemos dicho que había sido movimiento táctico. Así que, venga. Un 3, un 3, un 3. Venga, venga, venga. Esta vez los disparos sí van a poder a ser efectivos. Esperad, había dicho 5, entrar aquí. 5, sí, porque es por carretera, así que no habría ningún problema. 5, vale. 5, a ver, perdonadme, se me está yendo la pelota mogollón. Son 4, 3 por 3, 9. Pues tenemos por aquí 9 y 3, vale, 9 y 3, vale, perfecto. Pues 6 impactos de momento. 6 impactos, vamos a ver que atraviesan, vamos a ver que tenemos objetivo, acción arriesgada nada, paso ligero, no se han movido, MG disparando tampoco, objetivo movimiento, objetivo a pie en bosque, nada de nada, objetivo en puente, fuego automático, nada, vehículos blindados en el mismo hexágono que la infantería, nada, un disparo, el disparo atraviesa uno o dos hexágonos de 0,5, así que sería un +1, vale, ese +1 sí, el objetivo está en cresta, disparo atraviesa una arista de bocas, no atraviesa ninguna arista de bocas, 6 pasos o más, así que sería un -1, vale, pues ya está, pues entonces 9, un disparo de 3, son 3, pues 2 impactos, perfecto, 2 impactos, venga, vamos ahí, 2 impactos que se comen estos, 2 impactos, vamos a ver, todos son iguales, no, menos este, vale, pues 1, 2, 3, uno de estos, 4, 5, 6, el que tiene el numerito en rojo. Pues el que tiene el numerito en rojo se come 1 y vamos a hacer lo mismo para los, para esto, bueno, no, porque ya serían estos dos, claro, ya no hay más tutía. Así que venimos aquí, dame un momentito que lo coloque y continuamos. Pues ya está colocado, después de haberle lanzado esos pepinos tan guays ahí machacándole, intentando machacar al enemigo. Vamos a ver si le hemos dado al oficial. Hay que restar 3 impactos. Vamos ahí. Son... ¡Ah, qué pena! Por el pelo de un calvo, jopetas. Bueno, pues el oficial sigue resistiendo esas fuerzas alemanas que han hecho todo lo que han podido. Mis blindados han machacado ahí todas las unidades americanas que han podido, bastante que han hecho. Si no llegas a ser porque estaban en terreno aquí que cubre bastante, pues le podría haber destrozado bastante más, pero no pudo ser. Bueno, ya es hora de los americanos. Vamos a ver a quién le toca, si a la compañía A, que posiblemente sí va a ser a la compañía A porque es la más cercana a una unidad enemiga.
que en este caso pues sería aquí a mis blindados, ¿vale? Que no va a poder hacer un asalto porque han sido muy tocados. Son 10 y 5, 15. 15 que tengo por aquí. 15 que tengo por aquí y son, a ver, son 3 y 3, 6 y 4, 10. Nada de nada, nada de nada. No van a poder realizar un asalto en caso de que quieran, así que eso me va a venir fenomenal. Aún así, venga, vamos a tirar el dadete, vamos a ver qué es lo que hacen. La sección, es que no hace falta que os lo muestre, digo yo, pero bueno, aún así, si os quedan dudas, yo os enseño la tabla de prioridad, ¿vale? Porque la unidad A, si recordáis, tiene aquí una unidad en reacción, con lo cual, pues esta parte de aquí no le afectaría, sino que sería ya fuerza IA más cercana a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. En este caso, pues fuera de control tienen este de aquí y este de aquí, ¿vale? Y el más cercano, pues es la unidad A. Pues vamos a ello, venga. Vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hace pues el capitán Josh. Tiramos dadete, 6. Por cierto, nivel operativo medio. Uy, madre, que se me desmadra esto. Nivel operativo medio, yo creo que ya es el ultimísimo nivel operativo medio. 6, vamos a ver. Venimos aquí, vamos a nuestra tablita. Nivel operativo medio, 6, venimos aquí porque hasta 3 hexágonos de distancia. No, sí, tienen bajas, vale, hemos sacado un 6, es una orden de ataque, reacción. Vale, pues entonces una orden de ataque. Vamos a tirar, vamos a ver qué es lo que van a realizar. Orden de ataque, vamos a... por aquí... nuestra tablita, selecciona un objetivo de ataque. No tiene objetivo de ataque porque estos son blindados y los blindados no se le pueden pegar tiros a menos que se les asalte, así que no van a poder hacer nada. Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover. No. Está en terreno defensivo. Sí. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego. No. No puede ver a nadie. A nadie, pero a nadie. Vale, no. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. Por poder podría ver aquí. Aquí sí puede. Ahí sí puede. Se puede mover perfectamente, ¿vale? ¿El movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro porque no hay nadie en reacción. Así que no hace falta que os diga que puede por aquí mover hacia ese hexágono. Bueno, pues perfectamente estos se van a poder mover aquí. Serían 1,5 más 1, pues perfectamente. No hay ningún inconveniente porque se muevan a esta parte. Opa, vale, dadme un segundito que los coloque. Bueno, pues entonces esto lo retiramos. Vamos a ver qué es lo que hace esta unidad A. Vamos a quitarle la ficha de finalizado, que se lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a ver qué hace esa ametralladora. Vamos a tirar el dadete. La ametralladora, un 1. Vamos a ver. Esto yo creo que también se van a mover. Tenemos por aquí, estos no tienen nada, así que una orden de asalto. Madre mía, la que se va a quieren meter a esta ametralladora. Ahí son unos valientes, pero no van a poder realizar el asalto, evidentemente, porque, a ver, tienen fuerza 2 aquí para esto, y yo tengo 15, o sea, es que no hay tutía, ¿vale? Pero aún así, vamos a ver si el asalto se ejecuta o no se ejecuta, que aquí ya me sorprende todo, porque son muy valientes estos americanos, demasiado. Así pasa que el cementerio después está lleno de valientes, ¿vale? Selecciona un objetivo de asalto, el más cercano sería este de aquí. ¿Se puede atacar el objetivo en una sola activación? No se puede atacar porque la MG solo puede afectar a aquellos que tengan un blindaje de 0. Entonces está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego. No. ¿Puede hacer un asalto seguro? No. ¿Empuje mayor que 4? No. Pues venimos por aquí. Puede atacar... venimos por aquí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? Sí, puede ser atacado. Sí. ¿Está en terreno defensivo? Sí. ¿Empujes mayor o igual que 4? No. Pues nada, pues habrá que elegir ahora
no tiene empuje, así que está en terreno defensivo. En terreno defensivo está en terreno defensivo, sí. No, no está en terreno defensivo, perdonar que no está en terreno defensivo. Yo creo que sí, pero no lo está. Hay terreno con mayor divisor disponible más cerca del enemigo objetivo. Pues aquí sería lo más cercano y ya. O sea que ¿hay terreno con mayor divisor disponible? Sí, este de aquí, ¿vale? Tiene la actitud ofensiva, empuje mayor que 0, ofensiva, no defensiva. No defensiva, ofensiva. No, está defendiendo ahora. ¿Está en posición mejorada? No, pues se queda en marcador de reacción, o sea, de riesgo. ¡Anda! En Risky Action. Vaya, cómo son las cosas. A ver, dame un segundo que no tengo yo por aquí. No tengo, ¿no? Vale, dame un segundito que no tengo yo por aquí ningún marcador de Risky Action. No me suena, no me suena tener. Vale, dame un momento. Vale, pues ya tengo por aquí el marcador de acción arriesgada. Y ya no va a poder hacer absolutamente nada. Bueno, pues ahora es mi turno. Que ahora sí que voy a poder moverme libremente. Vamos a empezar por la unidad F. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy a quedar aquí, ¿vale? 5, triqui, 5. ¿Vale? Perfecto. Ahora vamos a ver este. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese va a hacer double time. Double time. A ver si tengo por aquí. Double time. Aquí. Vale. Double time. Perfecto. Y ahora sería ya el último turno que le queda a este IA. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner finalizado. Y vamos a coger otro de finalizado. Perfecto. Venga, pues después de este movimiento para intentar capturar esta zona, vamos a ver qué es lo que hace. A ver qué tenemos por aquí. La compañía B, compañía C. Compañía C, esto ya estaban activados y estos también. Compañía A, compañía B. ¿Y dónde está la compañía B? A. La compañía B. La compañía B desapareció. ¿Y por qué estos están aquí? La compañía B se fue al garete. Nada. Perdonadme que me acabo de dar cuenta que la compañía B se fue a tomar viento en el turno anterior. Se fue a tomar viento. Vale. Bueno, en el turno anterior no. Al principio de este turno, cuando hicieron aquí el asalto, le salió rana y tal y se me fue la pinza. No sabía yo que había por aquí todavía uno que estaba fuera de mando. Vale, muy bien. Entonces, compañía de queda. ¿Qué me queda? Solo la compañía D, porque esta C se quedó en reacción. Compañía D, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tirar la DT. El teniente Ryan, que está más acojonado que otra cosa, y eso que va con la artillería, pero aún así se las ve venir que aquí hay algo que está fallando, que no puede ser. Venga, 5. Este es nivel operativo bajo. Ya es bajo el nivel operativo. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Nivel operativo. Uy, perdonad, que le he dado a la cámara. Nivel operativo bajo. Está fuera de todo, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, pues no está fuera de nada porque no. Aquí, secciones al alcance de ser vistas mayor que 4 o 3. A ver, 1, 2, 3. Vale, perfecto. Distancia de sección del jugador hasta 3 hexágonos. Aquí, vale, nivel operativo bajo. Y hemos sacado un 5. Pues es ataque o reacción. Vale, pues va a intentar realizar un ataque. Pues el único ataque que va a poder hacer va a ser ninguno, porque no hay línea de visión por ningún lado. Así que nada de nada. ¿Se podrá mover? Sí, se podrá mover, pero de momento no puede hacer ningún ataque porque no hay línea de visión aquí, por ejemplo, porque el bocas, entre el bocas y tal, pues no se ven, ¿vale? Y aquí, pues evidentemente está muy lejos y no se ve tampoco. Tendría que estar aquí, entonces si estuviese adyacente sí se verían y no habría ningún problema. ¿Vale?
Pero aquí, como tiene el bocage y aparte tiene esto, ya no. Perfecto. ¿Qué íbamos a hacer por aquí? Movimiento, que había dicho movimiento. Y si se mueve no va a poder lanzar pepinos. Y eso nos va a venir fenomenal. A ver, movimiento. Aquí, movimiento. Vale. No, ataque. Habíamos dicho ataque. Joder, perdón. Madre mía, cómo se me va la pelota, colega. Bueno, a ver. Orden de ataque, selecciono un objetivo de ataque. Bueno, pues el más cercano sería aquí, ¿vale? Donde tengo los blindados, aunque el factor de penetración yo creo que no, fuerza 3, encima 57, nada de nada. No van a poder hacer nada de nada. Pero vamos, es el más cercano. ¿Estos son los blindados? Ah, no son los blindados, perdonad. Creía que eran los blindados. Vale, pues venga, sería estos de aquí. Que por cierto podrían verlos. Encima no tienen ni línea de visión, o sea, es que estaría la línea de visión cortada por estos de aquí, ¿sabéis? Entonces, nada de nada. Vale. Perfecto. Vale. ¿Hay objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? No está en terreno defensivo. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? No. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Sí, aquí. Lo que pasa es que va por ruedas, entonces no puede atravesar el bocage. Entonces el único lugar sería este de aquí, ¿vale? Podría entrar aquí, perfectamente, ahí, vale. Hacer un ataque con mínimo factor de fuego. A ver, ¿hay terreno defensivo disponible? Sí. ¿El movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro porque nadie está en reacción. Pues vale, pues mover hacia ese hexágono. Perfecto. Venga, le está echando un par este Teniente Ryan. 1 y 2 y se queda aquí. Porque esto es por ruedas, si mal no recuerdo, por carretera. No sé si era 0,5 o eran 2 o era 1. Por ruedas, por carretera es 0,5. Vale, bueno, 0,5. Tampoco va a pasar nada. Pues son... 1 de movimiento, porque es 0,5, 1, ¿vale? Pues 1 de movimiento, se va a quedar aquí Teniente Ryan, que por fin le ha echado lo que hay que echar para poder plantarse en la ciudad. Ya era hora que llegase. Muy bien, vamos a ver después cómo se la va a apañar. En cuanto le haga yo un asalto o cualquier otra historia, se va a cagar la perra. Eso sí, como se activen, hostia, 24 de fuerza de ataque, ¿eh? Así que mucho ojo con esto. Mucho ojo. Perfecto, mi turno. Vale, pues voy a activar la compañía I. 1, 2, 3, 4. 4 y me voy a quedar aquí. 4. Vale, pues 1, 2, 3 y 4. Perfecto, 4. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora estos de aquí que serían 1, 2, 3, 4. 4 y 4. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? No hay ningún inconveniente de dejarlo aquí. Porque están dentro del rango que son 2, ¿vale? Y la IA le tocaría, pero no tiene nada, así que pasa. Y es mi turno. Vamos a poner... bueno, esto ya quedaría finalizado. Vamos a poner estos como finalizados para tenerlos ya controlados. Madre mía, cuántas fichas de control. ¡Qué cacao! Vale, vamos a ver si recuperamos a estas secciones. Que vamos a ver qué teníamos por aquí, que ya no me acuerdo cómo estaba esto. Uf, había perdido una sección completa. Vale, pues son 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 menos 3, que eran las secciones originales, son 3. 3 menos 4, menos 7 son 4, más 1 de liderazgo, 5. Pues venga, 5 más y los recupero. 8, ¡va! ¡Qué pena! Bueno, aún siguen ahí routed, ¿vale? Una pena, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahí quedan. No he podido hacer nada. Lo primero que hay que recuperar es siempre el oficial, y después de que se recupere el oficial hay que recuperar las secciones, ¿vale?
En este caso, pues no se recupera oficial, pues las secciones tampoco. Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Espero que os esté molando. Estéis viendo cómo mis tropas alemanas en estas primeras horas de la mañana se están arrimando otra vez aquí a la ciudad después de que hayan sido expulsados por parte de los americanos, que fatal lo están haciendo, que a mí eso me favorece porque se han echado atrás, se han achantado después de tantos gritos, tantas bombas. Lo veo lógico y normal, yo también haría lo mismo. Bueno, pues lo dicho, gracias por seguirnos, gracias por vernos, suscribiros por favor los que no lo hayáis hecho, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.